Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Caja Rural de Aragón y sobre todo bienvenidos y muchísimas gracias Fundación Gaspar Torrente por esta magnífica organización de este curso de historia que está siendo todo un éxito. Ya lo fue la primera jornada y hoy podemos dar señales también que en esta segunda también tenemos muchísimas personas que están con muchísimas ganas de aprender, de continuar aprendiendo y de conocer un poquito más de toda nuestra historia. En este caso, para mí es un placer dar esta bienvenida a este coloquio tan especial en la que podemos contar con la participación de Armando Serrano. Ha sido todo un honor poderlo conocer hoy en persona, me he oído hablar muchísimo de él y sobre todo también de en este caso, la institución que representa, sobre todo porque guardamos y compartimos muchísimos valores como cooperativa de crédito en este caso y cooperativa que son, en este caso, Casa Ganaderos. Y también un destacado académico de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Por eso, Armando, experto, histórico, historia, patrimonio, la verdad que has dedicado gran parte de tu carrera a investigar y divulgar la historia aragonesa y sobre todo a conocer y a tratar temas tan fascinantes y de tan relevancia como son, en este caso, los 8 siglos de la empresa más antigua de España, Casa Ganaderos de Zaragoza, fundada, lo comentábamos ahora, en 1218, por el rey Jaime I de Aragón. Casa Ganaderos de Zaragoza es una institución rica en historia que ha jugado un papel fundamental en la economía y en la cultura de Aragón. Esta cooperativa no solo se dedica a la comercialización de carne de cordero, ¿vale?, sino que en este caso también se esfuerza por preservar y por divulgar su valioso patrimonio histórico. Casa Ganaderos es un ejemplo de cómo una institución puede adaptarse y evolucionar a lo largo de los siglos, manteniendo su relevancia y compromiso con la comunidad. Su misión no solo incluye la eficiencia en la comercialización de productos, sino también en la justicia, en la transparencia y en el compromiso social. Estos valores, como les indicaba, que compartimos en Caja Rural de Aragón, ha permitido que Casa Ganaderos siga siendo un referente en el sector ovino y un modelo de gestión cooperativa. Estoy segura de que la charla de hoy con Armando nos ofrecerá una visión profunda y enriquecedora sobre la identidad, la cultura y la historia de Aragón, a través de la trayectoria de esta emblemática institución. Por eso, les invito a prestar atención. Quiero agradecer a Vicente por su presentación, porque va a sacar de Armando toda la información que estamos todos deseando escuchar. Bienvenidos y disfruten de la charla. Muchas gracias. Buenas tardes, sean bienvenidos en nombre de la Fundación Gaspar Torrente, también en nombre de la Fundación Caja Rural de Aragón. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Y en nombre también de la Diputación Provincial de Zaragoza, de la Delegación de Archivos y Bibliotecas, cuyo diputado delegado, José Manuel Latorre, nos acompaña también hoy. Y vamos a emprender en este camino de este curso, como anunciábamos el otro día, pues vamos a ir tratando cuestiones más concretas, a veces muy poco conocidas, aunque las tengamos muy cerca, y hoy es un buen ejemplo de ello. Una magnífica institución, una institución señera en España, como es Casa Ganaderos de Zaragoza, lamentablemente poco conocida por los aragoneses, para lo mucho que tendría que ser conocida, pero hoy vamos a solucionar, al menos en esta sala. Y a los más de 400 inscritos que nos siguen, los que están aquí, los seguidores online del curso, vamos a solventar esas lagunas y esas carencias que pudiéramos tener de esta institución.
Armando Serrano, además, se incardina dentro de este tipo de autores a los que tenemos la suerte de admirar tanto, porque son no solo grandes conocedores y expertos en su materia, sino sobre todo muy buenos divulgadores, que son capaces de hacer trascender sus conocimientos, los conocimientos técnicos al gran público y a la gente. Él ha participado en innumerables charlas, cursos y actos, todo tipo de actos de divulgación en muchas instituciones. Y además es una persona muy preparada, seguramente la mejor conocedora de la institución de la que hoy vamos a hablar, y no por ello pues así lo es de personaje reconocido académica y socialmente. Tengo que echar mano de la chuleta porque si no me dejaré cosas de las muchas cosas muy importantes que hace y que ha hecho. Armando es licenciado en Historia Moderna, diploma de estudios avanzados en Historia Medieval, forma parte del grupo de Historia Moderna, grupo de investigación de referencia Blancas, archivero de la Casa de Ganaderos, director de la Fundación Casa de Ganaderos, asesor histórico de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, miembro de la Comisión de Patrimonio de la Archidiócesis de Zaragoza, académico de número de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, de la que además es actualmente también el secretario de la misma. Incluso es académico correspondiente de la Academia Portuguesa, de la Academia de Letras y Artes de Portugal. Esto lo podrán decir pocos aragoneses, seguramente el único. Además es director adjunto de la revista Aragonia Sacra. Pertenece a la Hermandad de Caballeros de San Juan de la Peña, al Centro de Estudios Jienenses Miguel Servet, y como les comentaba antes, pues es autor de numerosos trabajos de historia y patrimonio de la provincia de Huesca, de la historia de la diócesis de Zaragoza, de la ciudad y de sus parroquias, especialista también en genealogía y muy habitual colaborador en los últimos 25 o 30 años en la prensa aragonesa, donde ha llevado a cabo esta labor de divulgación y de dar a conocer aspectos muy sustanciales y poco conocidos de nuestra propia historia. También ha sido responsable de numerosas exposiciones, comisario de algunas de ellas. En una de ellas tuve el placer yo de conocerle personalmente y nos dio una visita guiada magnífica, como va a hacer hoy con la exposición de la charla que tenemos. Y, por supuesto, cursos, seminarios, etcétera, etcétera, en lo que no entraremos. Así que con este ponente tan a la altura del asunto que nos ocupa, solo me queda darle la palabra cuando quieras, Armando, y como siempre tendremos después un coloquio a las preguntas que ustedes quieran formular y las que quieran formular también los seguidores. Cuando quieras, Armando, adelante. Bueno, les aseguro que ahora es difícil porque lo que menos me apetece es ponerme a hablar. Después de escuchar a Laura oír hablar de Casa de Ganaderos y a Vicente, que como se pueden imaginar, detrás hay cariño detrás de esta presentación, pues yo ahora me iría muy a gusto a tomarme una cerveza con él, después de oír todo esto. Pero bueno, vamos a intentar disfrutar en los próximos minutos. Vamos a intentar disfrutar de una institución que, como decían, bueno, en primer lugar, darle las gracias, sobre todo, tanto a la Fundación Gaspar Torrente, que me ha invitado a participar, como a la Fundación Caja Rural de Aragón, por permitirme dar una charla en esta sala, y a la Diputación de Zaragoza por la colaboración que tienen en este curso. La verdad es que es un lujo para mí el participar, y un lujo mayor todavía el participar hablando de una de las instituciones que, como se pueden imaginar, más quiero, ¿no? Llevo toda mi vida trabajando en lo que es la historia de Casa Ganaderos. Y como les decía, en los próximos minutos vamos a intentar asomarnos un poquito, solo un poquito, porque les aseguro que no da tiempo para más, a la historia, como dice el título, de la empresa más antigua de España. Es curioso que por muchos zaragozanos y por muchos aragoneses es completamente desconocido que la empresa más antigua de España la tenemos aquí, en el centro de Zaragoza, en la calle San Andrés. 8 tiene la sede la empresa más antigua de España y la quinta más antigua de Europa. Bueno, pues la tenemos aquí, y por eso no vamos a hablar hoy de una institución que es un dinosaurio histórico, para que me entiendan enseguida. No es una institución que refleja el pasado glorioso de la historia de Aragón, que también, como vamos a ver ahora, sino que es una empresa viva, una empresa con una actividad económica, con
muy bien explicado a la hora de la presentación, en la que yo me dedico a estas cosas tan raras que es de la historia, pero tengo compañeros que son contables, son administrativos, son comerciales y la casa sigue, ¿no? Sigue durante más de estos 800 años. Bueno, el que una institución o una empresa, a mí me gusta más llamar una institución, porque es mucho más que una empresa, una institución aguante 800 años, tiene que haber un motivo. Y uno de los motivos principales es porque la Casa de Ganaderos se dedica al ovino. Y el ovino en Aragón no solo es una actividad económica. El ovino en Aragón es una cultura que tenemos arraigado en nuestra tradición, en nuestra historia, en muchísimos aspectos que vamos transmitiendo de padres a hijos y que no somos conscientes, pero yo siempre digo que en nuestro ADN está la silueta de la cabecita de la oveja, que la vamos transmitiendo y no nos damos cuenta. Una cultura que no se da en ningún otro territorio de la península. Incluso hay zonas ahora, hay comunidades autónomas que tienen muchísimo más producción de ovino que en Aragón y sin embargo no tienen esa cultura del ovino que tenemos aquí. El ovino en Aragón podría ser pues como los mariscadores en Galicia o la huerta valenciana. Es algo más que una economía, es una cultura y es una tradición. Y esa cultura se refleja en muchísimos aspectos. Tenemos, por ejemplo, la importancia de las cabañeras, lo que en castellano llaman cañadas, aquí siempre han sido cabañeras. Bueno, pues las cabañeras no solo son caminos por los que discurrían las ovejas. Las cabañeras son verdaderas vías de comunicación en la que se desplazan las ovejas, las personas, las devociones y la cultura, y que ponen en contacto a veces territorios muy lejanos. Por supuesto, nada más conocido por todos que la gastronomía de nuestro Ternasco. Personalmente, para mí es una de las carnes más selectas que hay, incluido cualquier tipo de Kobe japonés o algún tipo de carne. Les aseguro que un Ternasco hecho en su punto, para mí, es una de las carnes más selectas y con esa tradición que tenemos aquí de su cocinado. Pero todavía tenemos muchas más cosas, por ejemplo, las devociones. Antes estábamos hablando con Carlos de Sanurbe. Hay santos tan extraños como una devoción tan extraña como Sanurbe, que tienen un santuario espectacular en la zona de Nocito, en Sierra de Guara, que les aconsejo, si pueden hacer una escapada un día, que vayan a verlo, porque aparte de ver el santuario, verán uno de los paisajes más bonitos que podemos tener en Aragón, desde el santuario. Bueno, pues hay devociones tan curiosas como la de Sanurbe, que es una devoción muy arraigada en el grupo de los pastores. Entre el mundo de los pastoril, Sanurbe es uno de los santos de mayor devoción. Bueno, pues tú te encuentras una devoción tremenda a Sanurbe en lo que es la Sierra de Guara, desaparece y nos la volvemos a encontrar perfectamente en la zona sur de Monegros y Bajo Finca. Incluso en mi pueblo, en Candasnos, seguimos atando a Sanurbe en procesión a hombros. O sea, es una devoción importante en esa zona. Bueno, ¿y qué ocurre para que haya esa devoción en dos sitios tan lejanos y en medio nada? Bueno, pues porque eran los lugares en los que los pastores hacían las invernadas y las estivadas. En invierno bajaban abajo a Monegros y Bajo Finca con sus ganados y en verano subían a la Sierra de Guara, y donde iban los pastores llevaban sus devociones. Luego tenemos cosas tan típicas en Aragón como nuestros paloteaos, nuestros dances, dicho con todo el cariño del mundo, no es nada que vaya en contra. Si ustedes cogen un paloteo, me da igual, he puesto aquí una foto de Yebra de Basa porque le tengo muchísima devoción a Santa Rosia, pero si ustedes cogen el lance de Yebra, el lance de Ansó, cualquiera de la montaña, y lo comparan, por ejemplo, con uno del sur, la zona de Sariñena, o incluso el lance de las Tenerías aquí en Zaragoza, que me perdonen si hay gente de la zona, pero son muy parecidos. ¿Qué es lo que cambia? Pues los colores de los trajes y las cintetas, pero todo lo demás, el movimiento de los palos y demás, es prácticamente el mismo. ¿Por qué? Porque son
lances pastoriles. Pero todavía hay más aspectos de esa cultura que no nos damos cuenta. Fíjense que, por ejemplo, en el arte, seguro que ustedes habrán entrado en aseo, no solo a rezar, sino también a ver arte, seguro que habrán paseado por aseo. Bueno, pues no somos conscientes, pero hay un rebaño de ovejas representado en sus naves. Hay 138 ovejas representadas dentro del aseo de Zaragoza. Y nosotros, como zaragozanos y como aragoneses, paseamos sin que nos llame la atención. Eso sí, como veamos en algún retablo o en algún cuadro, como veamos un dragón o un elefante, por ejemplo, en la portada de la Casa de los Luna, ¿no? En la audiencia, hay un elefante y todos vamos ahí a señalar que hay un elefante. Sin embargo, entramos en aseo, estamos rodeados de ovejas y no somos conscientes. ¿El por qué? Porque la oveja forma parte de nuestra cultura. Y yo creo que hay una institución que se haya mantenido con una actividad económica ininterrumpida durante 807 años, que va a hacer próximamente, en 2 meses, yo creo que también es una parte de esa cultura, es un lado más de ese poliedro que es la cultura del ovino en Aragón. Pero bueno, ¿cómo llega el ovino? Vamos a centrarnos en Zaragoza. ¿Cómo llega el ovino a Zaragoza? ¿Qué ocurre para que el ovino sea una de las actividades económicas más importantes de la ciudad? Les prometo que no me voy mucho más atrás. Vamos a irnos al momento de la conquista de Zaragoza, en 1118, porque fíjense que el ovino ya fueron conscientes nuestros primeros reyes. Sancho Ramírez, que como diríamos hoy en día es un tipo listo. Sancho Ramírez fue el primer monarca que se dio cuenta de eso y utilizó a la ganadería ovina como un elemento económico repoblador. Fíjense que ahora estamos hablando de que la ganadería ovina puede ser una actividad económica que ayude a asentar a gente en la España despoblada. Bueno, pues fíjense, hace 1000 años que se dio cuenta de esto Sancho Ramírez, ¿no? O sea, tampoco hemos avanzado tanto. Bien, es verdad que ahora estamos utilizando a la ganadería ovina para asentar territorio en el mundo rural. Pero en esta época era utilizada la ganadería ovina para asentar territorio en el mundo urbano. Porque fíjense qué curioso, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, la ganadería ovina es una actividad económica vinculada a las ciudades. Es una actividad económica urbana, no es una actividad económica rural. Por supuesto que las ovejas pastan en el monte, pero todo el mundo que cuide las ovejas no vive en el mundo rural, viven en las ciudades. Y los primeros monarcas utilizaron a la ganadería ovina para repoblar esas grandes ciudades que iban conquistando en su bajada hacia el sur, desde el pequeño reino de las montañas. Y Alfonso I utilizó a la ganadería ovina para repoblar Zaragoza tras su conquista. Cuando entran los aragoneses en Zaragoza, a ver, la conquista de Zaragoza por las tropas aragonesas no es una conquista de la ciudad, no se produce una lucha, para que me entiendan, tipo a los sitios de Zaragoza. Los zaragozanos y los propios habitantes de la ciudad no se involucran en esa lucha. Los zaragozanos se convierten en meros espectadores de esa conquista. Son espectadores de una lucha entre, permítanme utilizar la expresión, entre unos salvajes del norte, que son los aragoneses, contra unos salvajes del sur, que son los almorávides, que ya se han encargado de suprimir al pobre rey de la taifa unos años antes. Aquí ya no hay rey de la taifa cuando llega Alfonso I y las tropas aragonesas. Los almorávides ya habían derrocado al rey de la taifa. Entonces los zaragozanos no se sienten involucrados en ninguna de las dos partes. Ellos ven que hay una lucha encarnizada por el control de una ciudad y ellos lo que hacen es dar paso atrás. Cuando van las tropas aragonesas se incorporan a la ciudad, al reino de Aragón, a consecuencia de esto, los zaragozanos no huyen. No han ganado la otra parte.
que luchaba contra mí. Ha ganado una de las partes que a partir de ese momento van a controlar la ciudad, pero ellos eran musulmanes, pero ante todo eran zaragozanos, sobre todo eran zaragozanos. Entonces aquí sí que huye una parte de la población, pero para que me entiendan, huyen las élites de la ciudad, las élites económicas y sobre todo las élites poderosas. Pero la población del común sigue en sus casas. ¿Y qué hace Alfonso I tras la conquista? Da una serie de medidas para intentar cristianizar y repoblar una ciudad que si no es de facto, sí que es de hecho, se convierte en la capital de un reino vasallo del Papa, recuérdenlo. Pero una ciudad que tras entrar ellos, los aragoneses, no se cristianiza inmediatamente. ¿Por qué? Porque la población musulmana sigue, que la población musulmana es inmediatamente campesina. Y Alfonso I comienza a dar una serie de medidas para cristianizar la ciudad. Lo primero que hace, convierte la mezquita en catedral, nombra a primer señor de Zaragoza, a Gastón de Beal, que es realmente quien conquista la ciudad. Alfonso I se queda con Frigol, todo hay que decirlo, y Gastón es el que pelea abajo. Lo nombra primer señor de Zaragoza. El Papa le mete un gol al rey, también hay que decirlo, y le nombra un francés obispo de Zaragoza, Pedro de Ibrana. Divide la ciudad en parroquias, no solo con fines religiosos, también con fines administrativos y poco más. Y la ciudad sí, bueno, y les obliga a los habitantes de Zaragoza a dejar unos quiñones, que decían ellos, una zona, unas casas libres, para que se desplacen a vivir a otra zona y dejen esas casas libres en las que se puedan asentar la población que llega. Pero recuerden que Alfonso I es el batallador. Y muy poco tiempo después de conquistada la ciudad, Alfonso I marcha. Y tras él marcha toda la gente que ha entrado con él, que son gente de batalla. Y los zaragozanos se quedan cultivando sus tierras. Y yo les puedo asegurar que 2 o 3 años después de la conquista de Zaragoza, si nosotros miráramos por un agujerito, Zaragoza era tan musulmana como antes de la conquista. No había cambiado nada. Pero Alfonso I eso no lo puede permitir y comienza a dar una serie de medidas para atraer a gente cristiana a la ciudad. ¿Qué hace? Les permite a la ciudad hacer ferias o mercados 3 días a la semana en lugar de 1. Es importante, ¿eh? Esto en la Edad Media, es dinero. Y ya está, no tiene ningún efecto. Nos exime a los zaragozanos, para que me entiendan, del servicio militar. Solamente tenemos que servir al rey en apenas 3 días al año. Al 4º día el rey nos tiene que pagar. No tiene ningún éxito. Incluso Alfonso I, que es este personaje tan curioso, vamos a utilizar este adjetivo, hace una cabalgada tremenda. Una cabalgada en la Edad Media era coger a tus fieles más bravos, montar a caballo, picar espuelas, meterte en territorio enemigo. No hay un concepto de frontera en la Edad Media. Esto que vemos ahora en los mapas de historia aquí está la línea y lo de arriba, que es rojo, pertenece a Aragón, y lo de abajo, que es azul, pertenece al Andalus. Eso no es así. Hay unos núcleos que los controlan un poder, en este caso el Reino de Aragón, otros núcleos que los controla el Andalus, y entre medio, sabes quién pueda. Entonces, hacer una cabalgada era penetrar en territorio enemigo, coger todo el botín que pudieras, todo, y rápidamente volver otra vez a zona controlada por ti y traerte todas las riquezas que pudieras. Bueno, pues Alfonso I hace una cabalgada que, fíjense, baja hasta Granada y se pega al gusto, porque Alfonso I, y lo recuerda durante toda su vida en mucha documentación, de sitiar la ciudad de Granada. Uno de los pocos monarcas que en esa fecha se dio el gustazo de sitiar la ciudad de Granada. Claro, imagínense la cara que deben poner los granadinos cuando una mañana se despiertan y ven un grupo
de aragoneses que se han puesto delante de las murallas y que están sitiando la ciudad. Bueno, lo primero que hacen los granadinos es abrir la puerta, salir un pequeño destacamento y los aragoneses les dieron pan a los granadinos. Se refugiaron, pidieron ayuda a Córdoba. Inmediatamente Alfonso I levantó el sitio y siguió su marcha hacia el sur, que llegó hasta Almería. Bueno, y ahí hizo una ceremonia curiosísima de arrodillarse en el mar. Saben que este monarca estaba obsesionado con los mares, se comió un pez y rápidamente volvió de nuevo a Zaragoza. Bueno, en ese ir y venir de Zaragoza a la costa de Almería y volver, entre el botín que fue apresando, fue mozárabes. Mozárabes son cristianos que vivían en territorio musulmán. No les invitó a que le acompañaran. Los cogió presos y los arrastró encadenados y los soltó en la ciudad de Zaragoza para que la repoblaran al mejor estilo cinegético. Naturalmente, imagínense la cara de un pobre hortelano, por ejemplo, alicantino o de Valencia, que de repente venía una tropa de gente del norte que lo pillaban, lo cargaban de cadenas y lo soltaban en una ciudad que no conocía absolutamente de nada. Y que la tierra está en manos de los habitantes de esa ciudad, que ellos no se pueden dar vida. Incluso en 1126, Alfonso I, para evitar que esta gente marche, les da un privilegio que les exime de un pago, de unos pagos y demás. No tiene ningún éxito. Los pobres mozárabes que sobreviven, cuando los sueltan aquí en Zaragoza, emprenden de nuevo la marcha hacia el Levante. Unos pocos se quedaron, pero muy pocos, pero no sirvió como elemento regular. Y todo eso termina en 1129. En 1129, Alfonso I emite un documento que los historiadores llamamos el privilegio de 20, que realmente para Zaragoza es el fuero de la ciudad de Zaragoza. Lo podemos considerar nuestro fuero, pues como Jaca tiene su fuero, o otras ciudades tienen su fuero. Nosotros, para los zaragozanos, este documento de abajo, creo que esto tiene un dedo. Bueno, el documento cuadrado de abajo, ese es el privilegio de 20, ese es realmente nuestro fuero. En ese documento pone como primer punto que cuando la ciudad de Zaragoza, los bienes de la ciudad, los vecinos de Zaragoza o los bienes de los vecinos de Zaragoza sean atacados, la respuesta dada por 20 hombres buenos será siempre una respuesta ratificada por el rey. ¿Esto qué quiere decir? Le da libertad absoluta a la ciudad de Zaragoza para actuar. Es más, en mi opinión, es el germen del concejo. Es la primera organización que se crea para intentar dirigir la ciudad. Este documento de 1129. Pero mi profesora de paleografía, Amparo Cabanes, una gran profesora y una gran maestra, siempre nos decía: hijos, los documentos medievales también tienen letra pequeña, como los documentos de los bancos. Y siempre nos decía: leedlos hasta el final. Y este es un ejemplo de eso. Casi al final del documento, cuando todo el mundo ha estudiado el privilegio de 20, el tribunal de los 20 hombres buenos, es lo que ha pasado a la fama este documento, casi al final del documento pone: los vecinos de Zaragoza podrán apacentar sus reses gratis por donde se acostumbre en Aragón. Es tremendo, ¿eh? Esa frase es tremendo y todavía tenemos consecuencias hoy en día de esa frase de 1129. Porque ¿qué ocurre? Hasta ese momento y todo el resto de Aragón, el aprovechamiento de pastos se hace con un fuero que emitió Sancho Ramírez, que se llamaba la Lera Foral. Como les decía antes, no existen lindes en la Edad Media, no existen tablillas. Entonces, la hierba que hay aquí al lado de nuestro pueblo, pues claro, la podemos aprovechar nosotros. La hierba que hay al lado de su pueblo, la aprovechan ustedes. Y esta hierba que hay en medio, ¿quién se la come? Eso es un follón tremendo. Que Sancho Ramírez intentó solucionar con un fuero que se llamaba la Lera Foral. Eso significa que ningún ganadero tiene que pagar pastos a nadie
de era a era y de sol a sol. Es decir, ¿qué significa eso? Que nadie paga hierbas siempre y cuando sale el sol. Yo salgo de mi corral, de mi era. Y cuando se pone, estoy de nuevo en mi era, en mi corral. En ese espacio de tiempo y geográfico, nadie paga hierbas. Si yo tengo que hacer noche, apagar. Ese es otro follón, ¿eh? Les aseguro que tremendo. Pero apagar. Todo Aragón se rige así, excepto la ciudad de Zaragoza, que por ese documento puede pastar gratis en los comunales de todo el reino. Encima Alfonso I, es más, no puso, pueden apacentar gratis del Pirineo al Valle, que era Aragón en ese momento. No, puso en Aragón. Y les aseguro que ya saben ustedes que en el siglo XIII prácticamente Aragón tiene la misma forma que hoy en día. Con lo cual, un vecino de Zaragoza nos lo podemos encontrar en la documentación pastando gratis en pastos de Jaca, de Benasque, del Moncayo, de los Montes Universales. Te lo puedes encontrar pastando gratis en cualquier lugar. Sin embargo, si eres un ganadero de cualquier otra localidad, estás limitado por la alera foral. ¿Y qué ocurre? Que es lo que todavía estamos sufriendo, que ninguno de los pueblos de alrededor de Zaragoza quiere ser pueblo. Todos quieren ser barrio rural, que todavía no hemos conservado ese término. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si Villamayor es un pueblo, los ganaderos de Villamayor pastan solo alrededor de Villamayor. Pero si Villamayor vas a ser un barrio rural, tú te encuentras a los ganaderos de Villamayor pastando en Cerler, gratis. Con lo cual el término de Zaragoza comienza a crecer, y a crecer, y ese es uno de los motivos por los cuales el término hoy en día de la ciudad de Zaragoza es uno de los términos más grandes de España, por culpa de las ovejitas y por culpa de una frase que se le ocurrió a Alfonso I. Pero, ¿qué consecuencias tuvo esta frase? Que comenzaron a llegar aquí cientos de ganaderos con miles de cabezas de ganado. ¿Por qué? Porque es una actividad económica movible. Yo, por ejemplo, si tengo mi huerto aquí, como les ocurría a los mozárabes, si a mí me cogen y me trasladan allí, yo me muero de hambre, porque mi tierra está allí. Pero si yo tengo 1000 ovejas y aquí pago impuestos, para entendernos, y yo cojo mis 1000 ovejas y me muevo y me traslado allí y allí no pago impuestos, vivo mucho mejor. Y comienzan a llegar a Zaragoza cientos de gentes del norte, altoaragoneses, navarros, bearneses, vascones, con sus miles de cabezas de ganado que se instalan en Zaragoza y que son gente del norte y cristianos, y comienzan a cristianizar la ciudad de Zaragoza. Claro, tiene un efecto colateral. Los zaragozanos, que rápidamente traducen esa frase de Alfonso I como el privilegio de pastura universal, que así es como nos aparece en los libros de historia, Zaragoza tiene el privilegio de pastura universal. Yo siempre he pensado que ese es uno de los motivos por el cual nos tienen manía a los de Zaragoza, al resto de Aragón. Y lógicamente, pues imagínense lo que provocaba. Si yo soy un vecino, antes hemos estado hablando de Gea, por ejemplo, o de Jaca, o de cualquier otra localidad, o de Daroca, que estoy guardando mis pastos para el aprovechamiento de mis ovejas y que de repente, a lo mejor, una semana, 2, un mes antes de que entren las ovejas de Jaca o de Gea o de Daroca a pastar esos comunales, aparecía un rebaño de Zaragoza. Y un rebaño de Zaragoza no eran 500 ovejas, ¿eh? A mí me han parecido documentados rebaños de 4.000, 5.000, 6.000 y 9.000 ovejas. Un rebaño de 9.000 ovejas. Imagínense lo que eso supone. Entraba en esos pastos comunales y los arrasaban. La respuesta de los lugareños es lógica. Lo que menos es espantar al ganado. Lo que más, asesinar a algún pastor. Y entre medio, todo lo que ustedes se puedan imaginar.
¿Qué ocurría? Si recuerdan el principio del documento, una propiedad de un vecino de Zaragoza ha sido atacada. No era lo que Alfonso I había pensado, porque estoy seguro que Alfonso I había pensado en un ataque de los musulmanes. No. Pero realmente corresponde a lo que él había puesto en el documento. Una propiedad de un vecino de Zaragoza ha sido atacada. ¿Qué hacían? Venían aquí y convocaban el tribunal de 20 hombres buenos. Había una campanita al principio de la calle San Gil, al principio de Don Jaime, donde estaba la parroquia de Santiago, que ahora hay un bar. ¿Sabe dónde está el archivo municipal? Ahí hay un bar haciendo esquina, que verán que hay una maravillosa cruz de Santiago arriba encima del bar, que la gente muchas veces se pregunta ¿y qué hace una cruz de Santiago aquí? Ahí estaba la parroquia de Santiago. Bueno, pues allí había una campanita y cuando alguien se sentía agraviado tocaba esa campana, que era la campana de la veintena. Cuando se tocaba esa campana, se juntaban los 20 hombres buenos y les puedo asegurar que lo de buenos vamos a ponerlo entre comillas, porque sus decisiones eran salvajes. Entonces, un tribunal, y yo estoy convencido que Alfonso I pensó para momentos excepcionales, por culpa de las ovejas, estaba permanentemente convocado. Y ese puede ser el origen de la fundación de Casa de Ganaderos, 100 años después. En 1218, en un momento en que se conocen un poquito la historia de Aragón, Jaime I tiene 10 años, realmente es un rey sin reino, no le hace caso a nadie, no lo reconoce como rey. Hasta ese momento solamente la paería de Lérida lo había reconocido como rey. Ningún aragonés lo reconocía como rey y estaba necesitando apoyos, porque estaba siendo atacado, y no me refiero políticamente, sino estaba siendo atacado físicamente por un grupo importante de la nobleza aragonesa, que lo que pretendían era eliminarlo físicamente. Porque Jaime I era el hijo único de Pedro II. Y ya saben que ser hijo único en la Edad Media es peligrosísimo. Porque si eres hijo único heredas todo lo de tu padre. Pero si tú mueres, todo el poder de tu padre pasa a los laterales. Y ya se encargaban los laterales de que tuvieras problemas de salud. Con lo cual, ser hijo único en esa época y más hijo de rey era peligrosísimo. Entonces, en un momento en el que el monarca aragonés realmente es rey, pero no reina, está buscando apoyos. ¿Qué apoyos puede buscar Jaime en esos momentos? Si está siendo atacado por la nobleza, busca el apoyo de otro de los grandes poderes que hay en la Edad Media en ese momento, que son las ciudades. Y en 1218 llega a Zaragoza Jaime I, de incógnito prácticamente, porque estaba siendo perseguido, a intentar negociar con la ciudad que ésta le apoye en su posición como rey de Aragón. Inicia unas conversaciones realmente con el sector económico que controla política, económica y socialmente la ciudad de Zaragoza, que son los ganaderos. Y es una reunión completamente desigual, porque el rey le pide el apoyo político y económico a su causa a la élite de la ciudad de Zaragoza y no tiene nada para ofrecerle. Y los ganaderos de Zaragoza aprovechan ese momento de debilidad del rey. Y yo les puedo asegurar que el joven Jaime hubiera firmado lo que le hubieran puesto por delante, porque necesitaba el apoyo de esa gente, no para seguir siendo rey, sino para mantenerse vivo. Y los ganaderos de Zaragoza, que saben su posición, le piden una barbaridad, que es crear un tribunal con jurisdicción civil y criminal privativa para ellos. Lo de un tribunal con jurisdicción civil es más normal. Con jurisdicción criminal no vuelve a ocurrir nunca en la historia de Aragón. Es el único tribunal independiente que hay en la historia de Aragón que tiene jurisdicción criminal, porque era una jurisdicción privativa del rey. Y ya lo creo que Jaime I lo firmó. Y creó
una institución que se llamó la Casa de Ganaderos, que era la encargada de administrar esa jurisdicción. 18 de mayo de 1218, que ahí tenemos el documento. Existe el documento fundacional de la casa. Encima tiene un detalle humano precioso, que se les he puesto ahí abajo en un cuadrado. Como el rey es niño y no sabe signar, con el pergamino dibuja su mano. A los 10 años todavía no sabía signar. Jaime I dibujó su manita para que con la firma del rey, el sello del rey y la firma del notario del rey diera autenticidad a ese documento, convirtiéndolo en un privilegio real. Hoy llamaríamos un real decreto. A partir de ese momento, la casa comienza a tener una historia ya ininterrumpida hasta la actualidad. Pero fíjense que estamos hablando de 1218, con Jaime I de Aragón. Nos hemos ido 55 años antes de la creación de la Mesta de Castilla, que todo el mundo nos pone la Mesta como el espejo en el que se han mirado todas las instituciones gremiales de ovejitas del mundo. Pues no. En nuestro caso, como les digo yo a mis colegas de la Complutense, medio siglo antes, en la otra corona, no en provincias, ya teníamos una institución parecida a la Mesta que se llamaba y se llama la Casa de Ganaderos. Además, hay un tema que a mí me apasiona y que cuando me permitan jubilar, que espero que sea pronto, me voy a meter más en ello porque ya he hecho algún escarceo y la verdad es que me lo paso en grande. Son muy importantes, sobre todo en la Edad Media, las relaciones humanas en los grandes hechos históricos. Hay veces que no entiendes, estoy hablando de la Edad Media, hay veces que no entiendes por qué un rey toma una decisión. Dices, no es lógico. Si lo normal es que no hubiera optado por A, sino por B. ¿Por qué optó por A? A lo mejor empiezas a mirar con quién está casado y quién era su suegro. Dices, ahora sí que me cuadra. O a lo mejor ves quién era su amante en ese momento y quién era el hermano de su amante y dices, ahora sí que me cuadra. Son muy importantes las relaciones humanas en esta época, incluso en los grandes hechos históricos. Y siempre pongo como ejemplo esto. Fíjense que la Mesta de Castilla fue creada por Alfonso X el Sabio, que estaba casado con Violante de Aragón, la hija de Jaime I. No lo pone en ningún documento, pero yo estoy convencido que el monarca castellano era conocedor de lo que su suegro había hecho antes en la otra corona. Y intentó de una manera mucho más efectiva, Alfonso X era el sabio y era un monarca poderoso, controlar un sector económico tan importante como era el de los ovejeros en esa época. Pero bueno, cuando yo les contaba antes que la ganadería ovina era una actividad económica urbana, que nos puede parecer curioso, lo van a entender enseguida. Y es porque la ganadería ovina es generadora de muchísimos puestos de trabajo indirectos, diríamos hoy en día. Si tú eres agricultor, vale que no hay maquinaria agrícola en esa época, pero si tú eres agricultor, tú labras un campo, siembras, cruzas dedo. En esta tierra siempre hemos tenido que cruzar los dedos para que llueva. Fíjense lo que está cayendo en otros territorios cercanos al nuestro y miren lo que está cayendo aquí. Nada. Siempre ha pasado lo mismo. Y cosechas, siegas. Y como mucho trasladas el grano al molino. Y cuidado, hasta dentro de 3 años, ese terreno no vuelve a estar en producción. No es año y vez como ahora. Pero si tú tienes un rebaño de 5.000, 6.000, 7.000 ovejas, que hablábamos antes, hay mucha gente que vive de esas ovejas. Por supuesto, primero están los pastores. Ya se pueden imaginar que 5.000 ovejas no lo lleva un pastor. Va, lo que decían ellos, una colla, una cuadrilla, diríamos, con todas esas ovejas, que al frente de la colla, de la cuadrilla, estaba el mayoral, pero luego estaban los pastores, los rabadanes, los zagales, incluso un grupo de mujeres que acompañaban a estos hombres para todo el tema de la alimentación.
Esos serían los puestos de trabajo directos, los que se mueven con las ovejas. No quiere decir que esas ovejas pasten en Zaragoza. Como os he dicho antes, pastaban en el territorio. Pero la gente que vivía de esas ovejas vivía en Zaragoza. Los pastores serían los trabajadores directos, pero si ustedes en ese rebaño meten a los esquiladores, por ejemplo, que es otra profesión distinta, detrás de ellos aparecen todas las profesiones relacionadas con el mundo textil. Si ustedes cogen un grupo de esas ovejas y la llevan al macelo, que llamaban ellos, al matadero, para abasto de carne de la población, ya entran otra profesión distinta, que son los matarices. Y detrás de ellos, profesiones como los de los carniceros, los de los menuceles, los embutidos. Pero si ya tenemos al animal muerto, entran también a trabajar y a vivir de la oveja gente, todo el mundo, todas las profesiones relacionadas con el mundo de la piel. Los trabajadores de las tenerías, los pellejeros, los curtidores, los pergamineros, los chapineros. Ese calzado es típico de Zaragoza. El chapín es un furco de madera con una banda de piel de ovino por encima. Los zaragozanos lo llevamos a Italia. En Italia lo enriquecieron y demás, y luego los castellanos lo importaron de nuevo a la península pensando que era un calzado italiano. Pues no, es un calzado típico zaragozano, pero aquí era así de austero. Toda esa gente que trabaja con la piel, todos viven de la oveja, pero no son ganaderos. Pero hay profesiones tan curiosas que viven de la oveja, como por ejemplo los severos. Los severos eran la cofradía encargada de fabricar velas de sebo. La vela de cera era carísima. Y si una familia adquiría una vela de cera, no era para iluminar su casa, era para darla de limosna a la iglesia. Su casa, aunque estemos en una ciudad, pues en el siglo XV Zaragoza puede tener 22.000 habitantes, el sistema de vida es muy parecido a lo que hoy entendemos como... ¿Cómo iluminaba la gente, los zaragozanos del siglo XV en sus casas? Fuego al suelo, candiles de aceite y velas de sebo. Sebo proporcionado por las grandes canales de vino. Esos también vivían de la oveja. O, por ejemplo, profesiones tan curiosas como los violeros. Los violeros eran los constructores de violas y violines, hoy llamamos luthiers. En Zaragoza siempre han sido violeros. Bueno, pues Zaragoza es la ciudad con más talleres de violeros en funcionamiento a principios del siglo XVI, de toda la península. El motivo, porque ya saben ustedes que las cuerdas de las violas y violines se hacen con las tripas de las ovejas. Imagínense qué cantidad de gente viven de la oveja y no son ganaderos. El único núcleo poblacional que puede abastecer tantísimas profesiones son las ciudades. Por eso es una industria urbana. Es más, Zaragoza es una de las ciudades del ovino en Europa. En el siglo XV, cuando Zaragoza tiene lo que les decía 22.000 habitantes, hay censadas en la ciudad de Zaragoza, cuidado, no en Aragón, en la ciudad de Zaragoza hay censadas 400.000 ovejas con 20.000 habitantes. Sin duda, la oveja era la llanera motor del siglo XV. Era la que movía económicamente la ciudad. Y eso proporcionaba muchísimo poder a este sector que era el de los ganaderos. Y ese poder, ¿cómo lo iban transformando? Adquirían más poder. Porque ese poder económico lo que les permitía es acceder a más privilegios. Esta gente lo tenía muy claro. Cuando tenían la bolsa llena, se sentaban en la mesa del poder correspondiente, ponían la bolsa encima de la mesa y decían, ¿tú qué me das? Se vendían literalmente. ¿Pero qué es lo que conseguían con eso? Muchísimos más privilegios. Les he hablado el de la pastura y les hemos explicado el de la jurisdicción. Pero imagínense qué cantidad de privilegios pueden llegar a tener esta gente. Están exentos del pago del impuesto de la sal. El impuesto de la sal era el IVA en la Edad Media. Lo pagaba todo el mundo, menos los ganaderos de Zaragoza. Estaban exentos de pagar los abrevaderos reales. Estaban exentos de pagar el castillaje. El castillaje era un impuesto que se pagaba cuando pasabas por las tierras de un señor
para que el señor te protegiera mientras cruzaras sus tierras. Y si no lo pagabas, ya se encargaba el señor de que te atacaran. Bueno, pues todo el mundo pagaba castillaje, menos los ganaderos de Zaragoza. Controlaban y administraban las carnicerías de la ciudad de Zaragoza. Cuidado, eso es como si hoy en día, Casa Ganaderos, controláramos el mercado. Eso da muchísimo dinero. Y tenían, por ejemplo, un privilegio de estaban exentos del pago en el puntazo del Puente de Piedra. Solo hay 2 colectivos que no pagan puntazo en el Puente de Piedra de Zaragoza. Los peregrinos del Camino de Santiago que se desviaban a rezar a Santa María la Mayor estaban exentos. El puntazo era un peaje por cruzar el puente. Y los cofrades de Casa de Ganaderos. Imagínense qué poder económico y político otorgaba la obtención de todos estos privilegios. Sin duda, el privilegio más llamativo, que hemos pasado así un poco por encima, era el de la jurisdicción. Creaban su propio tribunal, para que cuando un ganadero tuviera un problema con la ley, no lo juzgara, para que me entiendan, la justicia ordinaria, sino que lo juzgara su propia justicia. Se crea una figura que se conoce con el nombre de justicia de ganaderos. Y cuando un ganadero tiene un problema, tenga que ver el problema con la ganadería o no, simplemente por su condición de ganadero, ese pleito no se dirimía en la justicia del rey, se dirimía en el Tribunal de Justicia de Ganaderos. No vuelve a ocurrir eso nunca. Ni el famoso Tribunal de las Aguas de Valencia, que nos lo repiten hasta la saciedad de la televisión, solo tenía la jurisdicción civil, no tenía la criminal, no la tiene nadie. La gente dice, bueno, también existieron los tribunales militares y los tribunales eclesiásticos, es verdad, eso sí, pero si se fijan, esos grupos son grupos sociales, no son grupos económicos. Aquí lo asombroso es que los ganaderos tenían su propia jurisdicción criminal y eso significa que tenían su propia horca. Tener jurisdicción criminal llevaba implícito que podías emitir sentencias de pena de muerte. Y fíjense lo asombroso de todo esto, que en la ciudad de Zaragoza sufríamos o disfrutábamos de la existencia de 2 horcas, no una, 2. Una era la horca del rey, la horca del concejo, la horca de la ciudad, donde se ejecutó a Lanuza, para que me entiendan, que estaba cerca del mercado central. Para los zaragozanos siempre era conocido como el Pellerich de la ciudad, nadie le llamaba la horca de la ciudad. En la documentación y siempre nos aparece como el Pellerich de la ciudad, el Pellerich sería picota castellana. Bueno, pues estaba el Pellerich de la ciudad y luego estaba la horca de los ganaderos. Para que cuando este justicia emitiera una sentencia de pena corporal, o sea, 5 golpes de vara, lo más leve, y de ahí pueden subir los golpes de 5 en 5 hasta el número que ustedes se quieran imaginar. De ahí se pasaba el látigo, 5 latigazos, y subían de 5 en 5 lo que ustedes quieran. De ahí se pasaba a la mutilación de miembros. No piensen que cortaban la mano. No, por mucho que aparezcan las películas una y otra vez, nosotros no cortábamos la mano. Eso es en otros territorios, otras culturas y otras religiones. Nosotros no cortábamos la mano a un ladrón. Cortarle la mano a un ladrón era condenarlo a muerte. Matarlo. Dilatar su muerte, pero lo acababas matando porque ya no podía trabajar. En nuestra civilización, al ladrón se le cortaba otras cosas menos útiles. Generalmente, aquí, una tradición era cortar la punta de la nariz. Bueno, nadie llevaba gafas. Es una cicatriz que todos sobrevivían. Y si se fijan, muy visible. Si yo un día estoy en una cantina tomando una jarra de vino y veo entrar a un tipo que le falta la puntita de la nariz, que no te la puedes tapar porque no existían mascarillas del COVID en aquella época, pues yo digo, a este lo han pillado. Y yo me sujetaba la bolsa. Con lo cual, eso sí que era lo normal. Y luego ya la pena capital, que era el morir ahorcado. Y cuando este justicia emitía cualquiera de estas penas, no se ejecutaba en el Pellerich, se ejecutaba en la horca de ganaderos para que todo el mundo fuera consciente
de que quien colgaba a ese asesino de pastores no era el rey, eran los ganaderos. Y todo el mundo fuera consciente de dos mensajes que tenía esa ejecución. Primer mensaje, cuidado, yo cuelgo a este pobre diablo porque es muy malo, es tan malo que ha matado a un pastor. Y segundo mensaje, cuidado al que me toque un pastor, que tenemos el poder suficiente para ahorcarlo. No lo ahorca el rey, lo ahorcamos nosotros. Y esto comienza a regularse ya perfectamente a finales del siglo XIV. Y en el siglo XV ya nos encontramos estatutos, nosotros llamamos ordinaciones, en la que queda reflejado perfectamente todo el funcionamiento de la cofradía y del tribunal. Ahí les he puesto las primeras ordinaciones que se conservan, manuscritas de 1489, completas. Sí que hay pequeños extractos, pequeños trocitos y pequeños documentos en el que van diciendo cosas ya a finales del siglo XIV, pero en 1489 ya la dejan totalmente definido y en el siglo XVI ya aparecen impresas. Pero sin duda, la figura más curiosa y que aparece perfectamente regulada ya en esas ordinaciones del siglo XV, la figura más importante, como se pueden imaginar, es ese juez, ese justicia de ganaderos que llamábamos aquí, no confundir con el justicia de Aragón, que es otro personaje. Nosotros le llamábamos el justicia es para los aragoneses lo que juez para un castellano, ¿no? Entonces, el justicia de ganaderos era el personaje clave que podía emitir esas sentencias que les he dicho antes. Bueno, ¿y cómo se elegía este personaje con ese poder tan increíble? Bueno, pues se elegía un día muy determinado de la cofradía que se llamaba el Día de la Junta General del Ligallo. Ligallo es una palabra aragonesa que en origen significaba esa reunión de trabajo que tenían los pastores por la noche para organizar la faena del día siguiente. Eso es en Aragón un ligallo. O sea, el mayoral con sus hombres dicen, bueno, pues mañana al amanecer vamos a dirigirnos a los pastos que hay al noroeste y llegaremos hasta este abrevadero. Eso es un ligallo. Posteriormente pasó a ser un grupo de gente con el mismo oficio. Y hoy en día es un grupo de gente con la misma afición. Ahí lo tenemos un poco desarrollado el concepto de ligallo, ¿no? Pero había, por supuesto, una devoción mariana, no podía ser de otra manera, que había una Virgen del Ligallo que se celebraba en Zaragoza. No existe el día, pero para que la ubiquen en el calendario, el martes de Pascua. Al día siguiente del lunes de Pascua se celebraba el Día de la Virgen del Ligallo. Y en ese día se hacía en la Casa de Ganaderos, hoy llamaríamos la Asamblea General. Y cada 4 años se elegía la figura del justicia, porque ellos ya en el siglo XIV ya lo tienen claro. Ellos quieren mantener la independencia de la institución. Y para mantener la dependencia de la institución no hay nada mejor que controlar al jefe del grupo. Eso pasa en el siglo XIV y pasa hoy en día. Si nosotros ahora formamos una asociación, los que estamos ahora aquí, y nuestro presidente lo nombra el rector de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza, esta asociación pasará a estar controlada por la universidad. Si nuestro presidente lo nombra la alcaldesa de Zaragoza, esta asociación pasará a estar perfectamente controlada por el ayuntamiento. Pero si a nuestro presidente lo elegimos nosotros, quien controla la institución somos nosotros. Y eso en el siglo XIV lo tenían perfectamente claro. Y regulan, que ya aparecía en esos estatutos que les he puesto antes, el sistema de la elección. El sistema de la elección era por insaculación y fadeación. Ese día del ligallo, cada 4 años, hacía la elección del justicia. El sistema, precioso. El secretario ponía el nombre de cada uno de los ganaderos, de cada uno de los cofrades, en un pequeño papel que ellos enrollaban, haciendo como un canuto, y que le llamaban boleto. El secretario tenía que hacer un boleto por cada ganadero, por cada cofrade. Y tenían una bolsa de tela con unas bolitas de madera, como esas que ven ahí, que esas bolitas estaban horadadas por el centro, pues para hacer collares o rosarios, que ellos les llamaban
teruelos. En algunas zonas, sobre todo en Castilla, se le llama redolinos, aquí les llamábamos teruelos. Bueno, pues el secretario lo que hacía era introducir cada boleto por ese agujerito dentro de un teruelo y metía todas las bolas en la bolsa de tela. Una bolsa de tela, si se fijan, es un saco. Por eso, insaculación, primera parte. Pero fíjense si eran listos. Metían todas las bolas menos una, la del justicia ejerciente. Porque ya en el siglo XIV ya lo tienen regulado, que dice el justicia tiene que hacer vacación. ¿Eso qué significa? 4 años y a la calle. Hay un abogado en el siglo XVI, un abogado de la casa, que lo explica muy bien. Dice, es que el justicia tiene que hacer vacación, porque si no, se puede institucionalizar en el cargo. Y el puesto del justicia es de la cofradía, no de él. Y para que él no piense que el puesto le corresponde, pues 4 años y a la calle. Y para que no hiciera que la diosa Providencia sacara la bolita de justicia otra vez, que podría ser, conociendo la ambición humana, pues para evitar eso, podría ser más fría o más caliente, pues la bolita de justicia no entraba en el saco. Cuando ya tenías a todos los demás dentro del saco, el secretario salía a la calle y esperaba que pasara un infante. Un infante en Zaragoza es un niño muy pequeño, un niño sin conjugar. Recuerden que todavía tenemos el término de la escolanía de infanticos de la Virgen del Pilar. Todavía lo podemos utilizar. Pues el primer infante que pasara por la calle se le invitaba a entrar a la sala. El niño introducía la mano en el saco y extraía 3 teruelos. Insaculaba 3 nombres. Esos 3, quisieran o no quisieran, se presentaban al puesto de justicia. Pone en esas ordenaciones que hemos visto del siglo XVI, que hay impresas, pone, solo la muerte les exime de la elección. Esto es como el presidente de la comunidad de vecinos. Te toca. No hay vuelta atrás. ¿Qué consiguen con esto? No hay control. Ni siquiera por clanes familiares, que es lo que ocurre siempre. Si nosotros pertenecemos, por ejemplo, a una familia que controla las 20-25.000 cabezas, echas vista, otra familia más o menos por el estilo, y empiezas a decir, oye, votadme todos a mí, que 4 años después todos nosotros te vamos a votar a ti, y 4 años después votéis a mi hermano, y 4 años después votamos a tu primo, y ya está. Sí que se vota, pero eso está en manos de 2 o 3 familias. Aquí no. La suerte, la mano del niño, extraía a los 3 candidatos. Y no les preguntaban si se querían presentar. Esos 3 eran los candidatos. Ya tenemos a los 3 insaculados. ¿Recuerdan que era insaculación y fabeación? Ya tenemos a los 3 insaculados. Segunda fase, fabeación. El secretario repartía 3 habas blancas y 3 habas negras a cada ganadero, a cada cofrade. Primer teruelo, primer candidato, fulano de tal. ¿Quién quiere que sea justicia los próximos 4 años? Colocaban un cuenco en el centro de la mesa y todos a pasar. El que quisiera que fuera justicia introducía una haba blanca, el que no, una haba negra. La única norma que tenía este sistema, está prohibida la abstención. Todos votaban. Si estaban 60 sentados y había 59 habas, no se movía nadie. Tenía que haber 60 habas ahí. Una vez que habían votado al primer candidato, segundo cuenco, segunda bolita. De nuevo a pasar. Pero no hay otra regla. Si a mí me gustan los 3, digo, wow, qué mano más buena ha tenido el chaval. Los 3 son majos, me llevo bien con ellos, yo les puedo votar a los 3 habas blancas. O al revés, madre mía, con este reñido, con este no me hablo, no me gusta ninguno, yo les puedo meter a los 3 haba negra. La única obligación es votar, pero no estás obligado a votar solo por uno, en positivo. Cuando todos habían pasado por 3 veces a votar, el secretario lo que hacía era volcar los cuencos y contar el número de habas blancas que tenía cada candidato. El que más habas blancas tuviera, no era necesario que fuera la mitad más 1, ni mayoría absoluta, no. El que más habas blancas tuviera
era justicia durante los próximos 4 años. Y nadie discutía esa decisión, porque era una decisión tomada por habas contadas. Todavía nos queda esa expresión. Fíjense el poder que tiene un ganadero que ha sido elegido por sus colegas para presidir un tribunal que podía ahorcar, como decían ellos, podían ejercer la jurisdicción criminal sobre cualquier regnícola, cualquier habitante de Aragón. ¿Dónde estaba este tribunal? Bueno, en la calle San Andrés. Seguimos en la calle San Andrés. No en el mismo solar que estamos ahora, pero yo creo que más o menos enfrente, pero seguimos en el mismo sitio. Ahí es donde estaba ubicado este tribunal tan curioso de Zaragoza. Y fíjense, esto no cambió en absoluto desde 1218 hasta Felipe V. Que Felipe V yo supongo que se le harían los ojos chiribitas, porque hay un documento precioso que pone cómo puede ser que a ese tal que llaman justicia de ganaderos tenga el mismo poder que el presidente de mi Real Audiencia. Era completamente incomprensible. Y intenta disolver la Casa de Ganaderos, que la casa se revuelve y muy acertadamente, como dice uno de los abogados de la casa, tiene la idea, que es la que se propone a la cofradía y realmente es la que se lleva a cabo, dice, amputémonos la jurisdicción criminal y se la entreguemos al rey, a ver qué pasa. Y Felipe V, que era muy listo, recoge la jurisdicción criminal, les ratifica la jurisdicción civil, que es lo normal, y se gana a una institución que hasta ese momento la había tenido en la línea de enfrente. Y se siguen celebrando juicios, esta vez solo de jurisdicción civil, hasta 1828. Aunque me deja ser que cada vez que lo digo, hasta ayer se han estado celebrando juicios en la calle San Andrés de Zaragoza sobre asuntos de ganadería hasta hace menos de 2 siglos, con justicia de ganaderos. Fernando VII elimina ya la jurisdicción, era completamente anacrónica en ese momento, y a cambio de un dinero, como no estamos hablando de Fernando VII, consiguen los ganaderos de Zaragoza que, aunque les elimine la jurisdicción, les ratifique otra serie de privilegios. Y la casa pierde la jurisdicción, pero sigue funcionando, sigue teniendo actividad económica a partir de ese momento. Tienen que abrir nuevas líneas de negocio. Y entonces, a partir de ese momento, comienzan a centrarse más en las carnicerías, en la venta de carne de las carnicerías de la ciudad. Se inventan un negocio que era el de la lechería. Se dedican a comprar leche por las vaquerías de fuera de Zaragoza, la meten en la ciudad y son los primeros que pasteurizan la leche en Zaragoza. Es la Casa de Ganaderos. Por cierto, la Casa de Ganaderos tiene la medalla de oro de la ciudad de Zaragoza. Por eso, y porque luego toda la leche sobrante no la tiraban, la entregaban a beneficencia todos los días. Incluso ponen un lavadero de lanas en un momento determinado, que estuvo en la zona de Zalfonada hasta los años 80 del siglo pasado. Hoy en día van abriendo nuevas líneas económicas, tienen un parque fotovoltaico. Incluso antes estábamos hablando, fue una de las primeras instituciones que intentó crear una caja rural. No tuvo éxito, pero lo intentaron. Crearon un seguro de ganado de labor. Esta gente fue intentando abrir nuevas líneas de negocio y, sobre todo, hoy en día, en lo que nos hemos centrado principalmente es en la venta y la comercialización de nuestra carne de cordero, de nuestra carne de ternasco, que, como les decía antes, es peligroso ver a estas horas ya esta foto. Como les decía antes, es una de las mejores carnes, más sanas, más sabrosas y, sobre todo, más sostenibles que tenemos. Recuerden que las ovejas no están en naves, no están en granjas. Las ovejas siempre han estado en el monte. No tiene que haber ninguna política ahora para
conseguir que las ovejas vuelvan a salir al monte, es que no nos hemos recogido nunca del monte. Por eso decimos que es una de las principales carnes más sostenibles que hay. Y esto es un poco una parte pequeña de la historia de Casa Ganaderos. Como les decía antes, es una parte de la cultura que tenemos en esta tierra, una parte de la cultura de Aragón, en el ovino. Y no hay nada mejor para apoyar esta cultura del ovino que comernos. Lo podemos hacer así de sencillo, podemos apoyar esta cultura del ovino comiéndonos un maravilloso plato de costilletas y chuletas, que como les decía, a estas horas ya casi nos va apeteciendo. Muchas gracias. Muchas gracias Armando. La verdad que ha sido una gozada escucharte y el montón de cosas que hemos aprendido, ¿eh? Desde que el ovino es una actividad urbana, hasta sabemos lo que es las habas contadas o el ligallo fondo sur de la Romareda. Todo eso hemos aprendido. Menos mal que no saben los aficionados de Zaragoza que una Virgen del Ligallo, porque si no ya los ve ahí en procesión rezando para que subiéramos a primera. Muy bien. Bueno, pues abrimos turno de preguntas rápidas. Tanto aquí como Carlos nos controla las preguntas que puede haber desde fuera. Sí. Adelante, Nacho. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la exposición que, como decía Isen, nosotros nos ha gustado mucho, sino que nos ha hecho aprender también muchas cosas. Quería preguntarte sobre la parte de la jurisdicción a la que te has referido. Tengo claro cuál era el sistema, pero no el derecho que aplicaban. ¿Aplicaban el derecho vigente en cada momento del reino o tenían alguna norma específica? Y sobre todo, perdona, entre 1700 y 1711, ¿qué derechos aplicaron? Sí, ellos tenían una jurisdicción privativa aparte de cualquier otra. Incluso, yo creo que el motivo por el cual se ha conservado ese documento, que es el fundacional que decíamos, que realmente es en el que ellos se apoyan para tener la jurisdicción, se ha conservado porque ellos se dan cuenta que es la única manera de demostrar ese poder jurisdiccional. Porque no solamente actúan en aquellos asuntos relacionados con la ganadería, sino en aquellos en los que está involucrado un ganadero. De este documento que les he puesto aquí, a ver si sale, que ven que he señalado un proceso criminal de 1579 que pone ahorcado, ese no es por un tema de ganadería, es un asesinato pasional en el que uno de los asesinos y el asesinado son pastores, pero no entra la jurisdicción ordinaria, sino que van directamente a ellos. Y ellos tenían su propia escala jurisdiccional para todo esto. Y que se conserve ese documento, uno de los motivos principales es porque, claro, imagínense que una noche un ganadero y un panadero, después de unas cuantas jarras de vino, salen los puñales a relucir en una disputa, en una pelea. Y venían los guardias y los apresaban. Inmediatamente el ganadero manifestaba su condición de ganadero. Y ese pleito ya no iba a la justicia del rey, iba a la justicia de los ganaderos. Imagínense la cara del panadero, porque quien juzgaba era un colega de la otra parte. En ocasiones, y no en una o dos veces, en muchas ocasiones, la otra parte se manifestaba ante la justicia de Aragón, porque se sentía agraviado por una institución, que es uno de los derechos que tenemos como aragoneses, y se producía un problema de competencia jurisdiccional entre los dos tribunales, entre las dos justicias, que siempre terminaba de la misma manera, mostrando el documento y diciendo: nadie nos ha eliminado esta jurisdicción, y el justicia de Aragón se retiraba. Y funcionan tan independiente que en el siglo XVII, creo recordar que es con Felipe IV,
hay un escrito del monarca al Justicia de Ganaderos en el que le dice que al rey le es mucho más útil un galeote que un ahorcado, que lo piense antes de dictar sentencia. Condénalo a 15 años de galeras, que va a morir igual, y si me rema 5 o 6 años, pues mucho mejor para el rey. Tienen hasta esa independencia, pero el rey no le dice te elimino la posibilidad de la pena capital y tienes que... Esta gente funciona de una manera independiente. Y a partir de la época de la Guerra de Sucesión, esta gente se mantiene, pero con la llegada del Borbón desaparece. Es más, Felipe V lo que inicia es un proceso de disolución de la casa, no de eliminación de la jurisdicción criminal. Sí, incluso llega a nombrar un justicial que la Casa de Ganaderos no lo reconoce, porque ellos habían insaculado y fabeado a otro. Y durante unas semanas o unos meses hay 2 justicias de ganaderos. Uno que obedece a Felipe V y el que no le hace caso a nadie. Y el otro que es el que tienen ellos y es al que ellos van. Claro, eso se termina cuando ven que Felipe V los va a disolver como cofradía y entonces le dicen, bueno, vamos a entregarle la jurisdicción criminal y vamos a mantenernos la civil y mantenemos la institución viva, que es el único fin. Esta gente es lo único que ha pretendido siempre, el mantener la institución viva y que siga pasando el tiempo. ¿Alguna preguntita más? Adelante. Si la Iglesia también era poseedora de grandes rebaños de ovejas y en ese caso si pertenecía a la Casa de Ganaderos o no, si la pertenencia a la Casa de Ganaderos era voluntaria o era forzosa. Sí, a la cofradía sí que había gente de iglesia, pero es muy curioso porque en Casa de Ganaderos, en la cofradía, nunca te encuentras a las grandes familias nobles. No, esa gente no entra, porque uno de los privilegios que tenía la Casa de Ganaderos, que es que tampoco he ido poniendo, era que administraba los pastos de la ciudad. Los administraba directamente, la Casa de Ganaderos. Había una unión tremenda entre el concejo y la institución, que en muchos casos los personajes eran los mismos. Pero fíjense que en esas primeras ordenaciones de 1489 que les he puesto, hay un artículo que me parece tremendo, que pone que los nobles no pueden ser cofrades de Casa de Ganaderos. Dice, porque ellos son nobles y nosotros ciudadanos. Y lo tienen muy claro, lo que son una cosa y lo que es otra. Tienen un concepto de ciudadanía como se podía dar en todas estas repúblicas italianas del siglo XIX. Aquí lo tenían. Y los nobles no entraban. ¿Por qué? Porque eras noble. Claro, eso salta por los aires con Fernando el Católico. Claro, Fernando el Católico es un maravilloso monarca, no podemos decir otra cosa. Claro que es un maravilloso monarca, pero porque lo tenemos en nuestro equipo. Como si estuviera jugando en el equipo contrario, le tendríamos una manía tremenda. Es tremendo este hombre. Eso lo salta por los aires Fernando el Católico. Porque ¿qué ocurre en el 15? A finales del 15. Por eso tampoco la iglesia está. Los nobles no entran, porque tienen sus pastos. Ellos no tienen que acceder a pastos comunales. Ellos tienen sus propios pastos. Los grandes grupos de la iglesia, los ricos, tampoco entran. El arzobispo tiene sus propias tierras para pastar. Son romanos. Sí que te encuentras algún canónigo, algún colegio religioso, sobre todo en el siglo XVIII, los escolapios, te los encuentras allí metido, pero hasta Fernando el Católico no entra ningún noble, porque lo tienen vetado. ¿Qué ocurre? Que esas grandes familias burguesas, que son realmente los dueños de esos grandes rebaños, no son los pastores que están trabajando allí, son los ganaderos, esas grandes familias burguesas, que se dedican al comercio. ¿Qué ocurre? Que cuando
acaparan ya una cantidad importante de dinero, lo primero que se hacen en su casa, que son todas esas casas que teníamos aquí, en esta zona. Porque la casa era un poco como la tarjeta de visita. Soy tan importante que me permito hacer esta casa. Y ellos, si seguían amasando dinero, ¿qué hacían? Si, por ejemplo, fleto un barco para hacer un viaje mercantil y tiene éxito y acaparo una gran bolsa de dinero, ¿qué hago con esa bolsa? ¿Fleto 2 la siguiente vez o invierto? Algunos decían fleto 2. Como llegaran a buen puerto los dos barcos, duplicaban los beneficios. ¿Qué hacían? A la tierra no podían acceder, porque no se vendía, la nobleza no vendía tierras. Entonces, ¿qué compraban? Ovejas. Y todos los Zaporta, Caballería, Santángel, Martel, todos esos apellidos que nos suenan, que están alrededor de Fernando el Católico, todos están metidos en la cofradía de Casa Ganaderos, porque es un patriciado urbano. No te encuentras al duque de Hija ni al duque de Villahermosa, no, esos no están. ¿Para qué? Si el duque de Villahermosa, por ejemplo, podía llevar sus ovejas de Pedrola al Pirineo sin dejar de pasar por tierras del ducado, no necesitaba. Te encuentras a esas familias. ¿Qué ocurre a finales del 15? Que los descendientes de esas familias ricas comienzan a emparentar con los descendientes de esa nobleza arruinada. Y la siguiente generación tienen el dinero de un abuelo y el título nobiliario del otro. Y vienen a la cofradía a afiliarse. Y en la cofradía en Casa Ganaderos le dicen, no, no te puedes afiliar. ¿De cómo que no? Si era mi padre y era mi abuelo. Sí, pero tú ahora tienes un título. Y tú no puedes ser cofrade de Casa Ganaderos. Porque está en las ordenaciones. Todo ese grupillo de gente van a Fernando el Católico, Fernando II de Aragón. ¿Cómo lo soluciona Fernando II? Manda un escrito que dice, o eliminan la ordinación o elimino la cofradía. Es así después. Eliminan la ordinación, incluso ponen un puesto en la Junta de Gobierno que es consejero noble. Y a partir de ese momento comienzan a entrar los nobles. Pero no están las grandes familias nobles aragonesas. Están las grandes fortunas ciudadanas. Por eso es muy curioso ese sentimiento de ciudadanía que tenían ellos. Justo sea. Carlos, ¿cómo vamos? Bueno, pues por aquí al final ha habido una afluencia de comentarios. Bueno, fundamentalmente felicitaciones y buenos comentarios y algunos procesos sorprendidos agradablemente, ¿no? de conocer esta institución. Alguna reflexión muy concreta pues, acerca del futuro de la ganadería, muchos aspectos pues, se preguntan, ¿no? por cuál será el terreno, ¿no? Cuando el futuro que está aquí pues, se vaya aproximando. Pero también sobre cuestiones más concretas, por ejemplo, bueno, eso es una cuestión muy concreta, preguntar si se sabe dónde estaba la Horca de Granaderos. Bueno, es una de las ilusiones que tengo en mi vida, de localizarlo. Les aseguro que llevo años tras ello. Bueno, no me gusta apostar, pero me apostaría una caña a que tengo más o menos la zona. Porque es que en la documentación siempre nos aparece la Horca de Granaderos en el camino del Cascajo o camino de San Gregorio. Eso nos lo ubica perfectamente en la margen izquierda. Pero pasado Altabás, ya que arrancaba allí el camino de San Gregorio, más o menos donde empieza ahora, creo que es Camino de los Molinos, ahí arrancaba A partir de allí no sabemos dónde estaba. Claro, era una construcción de madera, con lo cual eso no deja. Yo estoy convencido que si excaváramos encontraríamos huesos, porque los ahorcados no se podían enterrar, estaba prohibido. Entonces, cuando tú ahorcabas a alguien, lo tenías que dejar colgado allí hasta que se caía y se quedaba allí, es decir, hasta que se descomponía y ya está. Es más, a finales del siglo XVI, en una de las actas, pone que tienen que arreglar la tapia de la Horca de Granaderos porque está rota, entran muchos perros, esparcen los huesos y es una visión muy poco grata
para el que va allí a ser colgado. Vamos a arreglar la empalizada. Con lo cual, yo estoy convencido que encontraríamos huesos. Donde yo pienso que puede estar es un pequeño terreno, espacio, que nunca está edificado. Yo he ido mirando hacia atrás planos de Zaragoza y todavía hoy en día está sin edificar. Entonces, ¿cómo puede ser que haya un espacio que nunca se haya edificado nada? Yo digo, tiene que ser algo que en el inconsciente tenemos todos allí y no hemos levantado allí ninguna casa. Y estuve a punto de que un alcalde me dejara excavar. Estuve así de conseguirlo, pero no conseguí el dinero. Pero yo estoy convencido que si excaváramos ahí en el Camino de los Molinos, en un terreno que hay ahí, yo creo que encontraríamos huesos. Por ahora no me puedo alejar mucho, pero más o menos por esa zona. Me voy a terminar con otra cuestión también muy concreta. ¿Qué sucedía en caso de empate en Aguas Blancas? Sí, alguna vez me lo han preguntado. Yo no lo he visto, porque claro, la posibilidad de tener que votar, que poder votar a 3 sí o a 3 no, yo tampoco me he leído todas las actas. Yo no lo he llegado a ver, pero estoy convencido que si hubiera empate, volverían a votar. Me voy a quedar más felicitaciones, interesantísimas, sorprendente la importancia de la oveja en la aragonesa y la humanización de la historia para entender muchas cosas, dice Luis. También una cuestión muy concreta. Bueno, concreta, yo creo que también tiene un poco de si quieres sentir, Luis. Carmen pregunta, la Casa de Ganaderos creo haber entendido que es un privilegio del rey. ¿Qué institución protege al texto de Aragón? No, claro, es un privilegio que da el rey a un sector económico. Entonces, realmente a quien da poder, les puedo asegurar que en 1218 el rey cediera jurisdicción criminal a los ovejeros. Para el resto de la población fue tan asombroso como si hoy en día los constructores de coches tuvieran su propio tribunal, que todos nos escandalizaríamos. O los bancos tuvieran su propio tribunal, que todos en aquella época también. Pero yo creo que no es algo que refleja el poder del rey, es algo que refleja el poder de un grupo económico. Un grupo económico que yo a veces a los socios actuales de Casa Ganaderos, yo a veces les digo, a ver, que el único punto en común que tenéis vosotros con un ganadero del siglo XIII o del siglo XIV es la oveja. Porque pobre gente no se parecen en nada. Les puedo asegurar que eran un grupo de poder equivalente a cualquier otro grupo de poder de la sociedad de ese momento que se puedan imaginar. La gente dice la nobleza. Eran un grupo de poder tremendo. Llegaron incluso a controlar la ciudad de Zaragoza, políticamente. O sea, hay veces algún historiador que me dice, pues qué poder tenía la Casa de Ganaderos. No. Qué poder tenía un grupo de familias de Zaragoza que controlaban el concejo, la Casa de Ganaderos, controlaban todo. Claro, para el resto de aragoneses era un poder temido y odiado. Muy bien, pues Armando, muchísimas gracias. La verdad que ha estado interesantísimo, tanto la charla como ahora el coloquio. La semana que viene volvemos de nuevo al horario habitual de las 7 de la tarde. Aunque el programa lo tienen en la página web, si quieren el programa en mano aquí, lo pueden pasar a recoger. Y el próximo miércoles cambiamos de registro totalmente. Tenemos a la catedrática de Arqueología María Ángeles Magallón y hablaremos sobre la romanización, sobre las ciudades romanas de la zona suprainaica, muy interesante también y muy novedoso, con los últimos hallazgos en las últimas investigaciones que ha habido, que tenemos ocasión de conocer. Bueno, Armando, una gozada. Muchísimas gracias. Gracias.